Lucas capítulo 19. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por ahí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él, descendiendo a prisa, y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadriplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Amén. Padre, le damos gracias, nos ponemos en sus manos, rogamos su misericordia sobre nuestras vidas. Padre, solo usted puede hacer prosperar su palabra en nuestros corazones. Ayúdenos a tener un corazón disponible, ayúdame a ser un instrumento que le honre y le glorifique a usted. Padre, nos encomendamos en sus manos, tanto el que habla como el que escucha, en el nombre de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, la Biblia, hermanos, vamos a hablar de algunos títulos que se le dan al Señor. La Biblia en el Nuevo Testamento le concede varios títulos a Jesús. Amén, ¿estamos de acuerdo? ¿Se acuerda de alguno de ellos? Él es el camino, ¿ok? ¿Ok? Pero títulos que se le den a él. ¿Ok? ¿Qué más? Vamos, hermano, acuérdense. ¿Ok? Él es la luz del mundo. ¿Ok? A él se le dice maestro, se le dice Cristo, Señor, el Verbo, que es la palabra logos, Hijo de Dios, Hijo del hombre, Hijo de David, Cordero de Dios, Salvador, Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros, Dios, y otros títulos más. La pregunta que yo tengo para ustedes esta mañana es: ¿cuántos de esos títulos nosotros reconocemos de Jesús? ¿Cuántos de todos esos títulos que sabemos que el Nuevo Testamento le da a Jesucristo, cuántos de esos títulos nosotros los reconocemos realmente? ¿Ha pensado en eso alguna vez? ¿Es su Salvador? ¿Es su Maestro? Pero yo estoy hablando de la práctica, hermanos. Todos los maestros de la universidad, de la UABC, son mis maestros. Pero yo ni estoy inscrito en la universidad. Ni voy. Pero porque sé que son maestros, son mis maestros. ¿Es verdad esto? No, ¿verdad? Hay gente que no es salva y le llama a Jesús Salvador, pero no es su Salvador. Los maestros que están allá en la universidad son maestros, pero no son mis maestros porque no me están enseñando a mí. Amén. Jesús es Salvador, pero no es Salvador de todos, aunque Él quisiera salvar a todos. Y Él puede salvar a todos. Le decimos Emmanuel, Dios con nosotros, ¿verdad? Aquí todos sabemos que Jesús es Emmanuel. Es el cumplimiento de la profecía, ¿verdad? En Isaías. Pero ¿realmente es Dios con usted?
¿En la práctica realmente es Dios con usted? Quiero hablar de un título en especial. Creo que lo usamos muy a la ligera. Este título que yo le quiero hablar es el título de él. Pero nosotros lo usamos muy a la ligera. ¿De cuál es este título que yo quiero hablarles en esta tarde? Es Señor. Él es el Señor. Cuando la Biblia se refiere a Jesús como el Señor, está diciendo que Jesús es la deidad, que Jesús es Dios. Cuando nosotros le decimos, tú eres Señor, le estamos diciendo, tú eres Dios Todopoderoso. Se escribe con mayúscula. Cuando usted ve en la Biblia que se refiere a Señor, y cualquier Señor, lo va a encontrar en minúscula. Pero cuando se refiere a Jesús, está hablando de que Jesús, Él es Dios Todopoderoso. Hace rato tocaron mi puerta unos testigos de Jehová y ya estaban a las carreras y entonces no tuve chance de compartirles, ¿verdad? Dios me perdone por ese pecado. Nomás le dije, ¿qué ocupa? Me dijo, veníamos a mostrarle un poco de la Biblia. Sí, le digo, yo también estudio aquí la Biblia. Dije, acabo que así me dicen ellos, pero ellos ni creen lo que dice su Biblia. Porque su Biblia refiere a Jesús como Señor, como Dios. Él es Dios. Si no, estudia un poquito el diccionario. Ahora, para poder ser salvos, tuvimos que reconocer que Jesús es el Señor. Venga conmigo a Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10. Pueden estar tranquilos, ya les dije que este va a ser el mensaje más largo, amén. Romanos capítulo 10, versículos 9 y 10. Que si confesares con tu boca que Jesús, ¿qué? Es Dios. Eso es lo que está diciendo. Que si confesares con tu boca que Jesús es Dios, es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. O sea, el primer paso para ser salvo es creer que Jesús es Dios. Tuvimos que haber reconocido que Jesús es el Señor para poder ser salvos. Si no hemos reconocido esto, ni siquiera somos salvos. Si no hemos logrado reconocer que Jesús es el Señor, ni siquiera podemos decir, soy salvo. Él es, Él era y Él será siempre el Señor. Cuando la Biblia nos habla de el Señor, yo quiero que nos preguntemos esta tarde, ¿qué tanto en la práctica realmente Cristo es mi Señor? Cuando lo invocamos y cuando reconocimos que Él era Dios, entonces también estábamos tomando el paso de someternos a Él. Cuando le decimos a alguien, Señor, estoy a tus órdenes. Me estoy sometiendo a ti, porque tú eres un Señor.
¿Se acuerdan antes nuestros padres cómo trataban con eso de el respeto hacia los señores? Tristemente hoy se ha perdido. Así que le digo que cuando la Biblia está hablando acerca de Jesús es el Señor, está hablando de la deidad completa de Cristo, que Él es Dios. Mire Filipenses capítulo 2, Filipenses capítulo 2, Filipenses capítulo 2, versículos 9 al 11. Por lo cual Dios también le exaltó, está hablando de Jesucristo, hasta lo sumo, y le dio un nombre que es, ¿qué? Sobre todo nombre. Vamos a anotar qué es el nombre que Dios refiere que era para Jesucristo. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es ¿quién? ¿Es quién? El Señor. ¿Para gloria de quién? De Dios Padre. Para que toda lengua confiese que Jesucristo es Dios. Como le digo, si ni siquiera hemos podido reconocer que Jesús es Dios, pues entonces ni salvos somos. Vamos a ver. Ahora, ¿ya estamos de acuerdo que Jesús es Dios? ¿Que Jesús es el Señor? ¿Sí estamos de acuerdo en eso o no? ¿Alguien tiene dudas? Puedo parar y compartir algo. ¿Alguien tiene dudas de que Jesús es el Señor? ¿Sí tiene dudas? ¿No? ¿Alguien tiene dudas de que Jesús es el Señor? Ahora le pregunto, ¿Jesús es su Señor? ¿Jesús es su Señor? Recuerde, era un requisito para ser salvo. Amén. ¿Qué estás haciendo, pastor? Lucas, por favor. Vamos a regresar a Lucas, pero vamos a ir al capítulo 6. Y vamos a dejar que la Biblia nos hable, amén. Lucas 6, versículo 46. ¿Qué le parece si lo leemos todos juntos? Lucas 6, 46. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Hermano, ¿Jesús es su Señor? La única manera de que eso sea comprobable es haciendo lo que Él dice, sometiéndonos a su voluntad. Porque si no, no. Así de sencillo. No es nuestro Señor. Y si no hemos podido reconocer que Jesús es nuestro Señor, entonces, ¿qué pasa con la salvación? ¿Me estaré engañando a mí mismo? No sé. Usted sabe. Pero la Biblia es muy clara. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no haces lo que yo digo? La mayoría aquí, hermanos, hacemos lo que nos da la gana hacer. Nuestras oraciones reflejan que tenemos a Jesús como siervo y no como Señor. Nuestras oraciones son: Jesús, haz, Jesús, dame, Jesús esto, Jesús el otro, pero nunca son Señor. Tú eres mi Señor, ¿qué quieres que yo haga? Señor, quiero estudiar la preparatoria.
Tengo intenciones de entrar a esta, Señor. ¿Qué quieres que tú eres mi Señor? ¿Qué tú quieres que yo haga? Señor, quiero comprar esta casa, pero tú eres mi Señor. ¿Qué tú quieres que yo haga? Señor, quiero comprar ese carro, pero tú eres mi Señor. ¿Qué tú quieres que yo haga? Hasta en lo más mínimo, hermano. Y para usted va a poder parecer hasta ridículo. Señor, ¿qué ropa me pongo? Señor, ¿qué hago de cocinar? No solamente nuestras oraciones reflejan que en la práctica Jesús no es el Señor, pero también nuestra obediencia, entre comillas, refleja que no tenemos a Jesús como Señor. Porque Él dice bien claro: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no haces lo que yo te mando? Imagine a un hijo: papá, dame, papá, dame, papá, dame, papá, dame, papá, dame. Hijo, quiero que hagas. No, papá, dame, hijo, eres mi hijo, yo quiero que tú hagas algo para mí. No, no tengo tiempo, no puedo, estoy ocupado. No, papá, dame, papá, dame. ¿Puede imaginar un hijo así? Se supone que como hijos somos obedientes a los padres, amén. Se supone. Y sin chistar. Hija, lava los trastes. Sí, mamá. Hijo, limpia tu cuarto. Sí, papá. Hijo, haz esto. Sí, papá. Porque tú eres mi papá. Porque has ganado el derecho de mandarme. Jesús ha ganado el derecho, hermanos, de mandarnos. ¿No le llamamos Padre a Él? Le llamamos Señor, pero no hacemos lo que Él dice que hagamos. ¿O sí? ¿Sí hacemos lo que Él dice que hagamos? Pues, ¿qué es lo que entendemos por un Señor? Es una persona con reconocimiento, pero tristemente no es tu reconocimiento. ¿Quién es Jesús? Jesús es el Señor. ¿Por qué? Porque otros lo reconocen como Señor y otros sí le obedecen como Señor. Hermano, no le estoy inventando nada, nomás le estoy leyendo la Biblia. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor y no haces lo que yo digo? Nuestras vidas personales tampoco reflejan que Jesús sea nuestro Señor. Vidas llenas de pecado y de nosotros mismos. Por eso es que nuestras oraciones son así: Señor, dame, dame, dame. Hey, tú eres Señor, dame, dame, dame. Ok, hijo, yo soy Señor, quiero que hagas. Eso no lo oigo. Señor, dame, dame. Sí, hijo, yo te doy. Yo quiero que tú hagas para mí algo. Quiero que tú trates de complacerme, soy tu Señor. No, no tengo tiempo para complacerte. No, eso no, Señor. Sí, tú eres Señor, pero yo no tengo tiempo para complacerte. Entonces, en la práctica, no es nuestro Señor. ¿Por qué no es nuestro Señor? Porque no lo hemos reconocido como Señor. ¿No lo hemos reconocido como Señor? Te pregunto, ¿de verdad eres salvo? No es un estándar religioso, hermano. Es una relación personal con Jesús. No es, vengo a la iglesia y nada más la iglesia y los días de la iglesia y que ni se le ocurre al pastor hacer un servicio toda la semana porque no voy a ir más que el jueves, si bien le va, y el domingo.
porque los demás días no tengo tiempo. Oye, pero es que el Señor manda que así lo hagamos. No, yo no tengo ningún Señor más que para que me dé. Ah, caray. ¿Cómo es eso? Pues sí. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Algunas cosas que Él nos dice que hagamos. Ama a tu enemigo. Ama a tu enemigo. No. Hey, es que no te lo está mandando el pastor. Es que no es la iglesia quien te lo está mandando. Es el Señor. El que tú dices que es tu Señor. Él dice que ames a tus enemigos. Él lo hizo. Si quieres agarrar una excusa, Él lo hizo. Él amó hasta el fin. Lo estaban golpeando, le habían desfigurado el rostro, lo escupieron, le pusieron una corona de espinas, les desbarataron el cuerpo literalmente. Y Él dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Los estaba amando a sus enemigos. Lo estaban crucificando, hermano, y Él los estaba amando. Así que no nos manda a hacer algo que Él no haya hecho. Ama a tus enemigos. Es que yo no tengo enemigos, pastor. Bueno, si a alguien no te cae bien o a alguien no le caes bien, ámalo. Ama a tus hermanos. Y hermano, hay una serie de cosas que Jesús cumplió que nos dice que hagamos. Pero ¿sabe qué es la triste realidad? Que no estamos dispuestos a hacerlas. ¿Por qué? Porque no le hemos dado el reconocimiento a Él, que Él es el Señor. En el Nuevo Testamento, solamente en el Nuevo Testamento, hay 700 referencias directas a Jesús es el Señor. Escuche bien, 700 veces se menciona a Jesús es el Señor. En el Nuevo Testamento, no en toda la Biblia, en el Nuevo Testamento se menciona 700 veces Jesús es el Señor. Lo cantamos. Lo leyeron hace rato. Un Señor, un bautismo, una fe, un solo Dios. No tenemos tres dioses, tenemos un solo Dios que se ha manifestado en Padre, Hijo y Espíritu Santo. Un solo Dios, una sola fe, un solo bautismo. Y un solo bautismo válido. No se refiere pues es que porque hay gente que dice así, pues ahí dice que nomás un bautismo. A mí me bautizaron cuando yo era chiquito. No está hablando de eso. Eso nomás te echaron agua en la cara y ya. Pero eso no tiene ninguna validez. Ninguna validez. Lo siento, pero no tiene ninguna validez. No, sí, yo tengo un papel ahí que me dio el señor ese, la persona esa que, ¿verdad?, que me echó agua en la cara. Lo siento. Un bautismo, una fe, un Señor. Ahora, hermanos, ¿se acuerdan dónde comenzamos? Lucas 19. Muy bien. Vamos a regresar ahí. El versículo 27. ¿Qué fue la clave para Zaqueo? Entonces, 19, versículo 8. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo. ¿A quién? ¿A quién le dijo? He aquí,
¿Qué dijo? Señor. Ahí se humilló, reconoció que Jesús, en él estaba la deidad, y dijo: la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo 4 veces. Hermano, ¿usted quiere que Jesús reine en su corazón? ¿Por qué no lo deja? ¿Por qué no se lo permite? Usted dice: yo quiero que Jesús reine en mi corazón, pero no se lo permite. Usted sigue haciendo lo que usted cree pertinente hacer, lo que a usted le parece bien hacer, y no tiene a Jesús como Señor. Ahí mismo en el capítulo 19 de Lucas, el versículo 27, hay un versículo ahí, hermanos, que es digno de meditar. Y también a aquellos mis enemigos que no querían que yo, ¿qué dice? Reinase sobre ellos, traerlos acá y decapitarlos delante de mí. ¿Por qué llamamos a Jesús Señor si no estamos dispuestos a que de verdad sea nuestro Señor? ¿Es Jesús su Señor? ¿O simplemente es un título que tomamos a la ligera y ya? Yo le animo a meditar, a revisar su vida. ¿De verdad Jesús es su Señor? ¿De verdad usted va a hacer algo y de verdad le pide permiso a Él? Y ni siquiera estamos hablando del título de padre o amigo, que Él dijo: vosotros sois mis amigos y hacéis lo que yo os digo. Hermanos, si hay una gran carencia espiritual en la vida de la iglesia. Hay mucha frialdad en cuanto a la relación con Dios. Nos pesa mucho orar, nos pesa mucho leer la Biblia, nos pesa mucho ser piadosos. Podemos estar horas y horas frente al celular o frente a la televisión, pero se nos prende el foco que necesitamos buscar a nuestro Señor. Y si por casualidad el Espíritu nos redarguyera y nos recordara: oye, ¿no has leído tu Biblia hoy? Al rato. ¿Cuántos van bien en su ejercicio de leer su Biblia completa este año? ¿Va bien? ¿Puede usted decir que al paso que va, sí la va a terminar de leer completa este año? ¿O ya se atrasó? No, es que es bien difícil. No, hermano, no es bien difícil. Es solamente reconocer quién tiene el control sobre nuestras vidas.
mientras el piano esté tocando, vamos a inclinar el rostro, vamos a orar. La pregunta es, ¿de verdad Jesús es su Señor? Es solamente un análisis en nuestras vidas, hermano. ¿Qué tan dispuestos estamos a que Jesús sea nuestro Señor? Déjeme preguntarle, si usted muriera hoy, este día, ¿dónde iría su alma? La Biblia enseña que solamente hay dos lugares donde va el alma después de que se separa del cuerpo. Uno es en la gloria con Dios, y ahí se llega solamente por el reconocimiento, la aceptación de que Jesús es Dios, que Jesús es nuestro Señor, es nuestro Dios. Por el reconocimiento pleno de Jesús como nuestro Dios. Y el otro lugar es el infierno. Y a ese lugar se llega haciendo nada. Para ir ahí no tienes que hacer nada, ya lo hiciste. Ya te lo ganaste a pulso. Con un solo pecado que hayas tenido en tu vida, ya te la ganaste. Ese lugar donde usted y yo pertenecemos, deberíamos de ir. Pero Jesús, a través de su sangre, nos santifica. Y esa santificación permite que lleguemos a la gloria con Dios por el sacrificio de Cristo. Esta tarde la invitación de parte de Cristo es: yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Necesitamos reconocer que Jesús es Dios y también reconocerlo a Él como nuestro Salvador. Pedirle que nos salve. Necesitamos, no nos podemos salvar solos, nadie se puede salvar solo, pero Jesús quiere salvarle. Jesús le ama lo suficiente como para morir por usted, por mí. Ahora, si usted no ha recibido a Cristo, Él está a la puerta y llama. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. La pregunta que yo le hago para usted esta tarde es: ¿le gustaría aceptar a Cristo como su Salvador? ¿Usted quisiera? ¿Usted reconoce su necesidad de un Salvador y quiere que Jesús sea su Salvador? Yo quisiera orar por usted y que en privado se le pudiera mostrar cómo usted puede aceptar a Cristo. ¿Habrá alguien así? ¿Pudiera levantar su mano si usted me dice: pastor, oren por mí, yo quiero aceptar a Cristo como mi Salvador? ¿Habrá alguien así? Pastor, oren por mí, yo quiero aceptar a Cristo. ¿Habrá alguien así? Vamos a orar. Padre Celestial, le damos gracias. Padre, ayúdanos. Es difícil cuando dejamos que la carne tome control de nuestras vidas. Entonces estamos dejando que la carne, Señor, se enseñoree de nosotros. Padre, ayúdanos a despojarnos de ese peso que nos asedia, de ese pecado, Señor, que nos asedia.
Y queremos pedirte, Señor, con todo nuestro corazón, perdónanos, Padre, porque hemos fallado en ponerte a ti como nuestro Señor. Constantemente, Señor, hacemos lo que nos da la gana hacer. Leemos tu palabra, Señor, y sabemos por tu palabra las cosas que te agradan y las cosas que tú quieres que nosotros hagamos. Pero la mayoría de las veces ni nos importa, Señor. Mi Dios, perdónanos. Nos ponemos en tus manos. Te pedimos tu bendición y tu gracia en el precioso nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. A Él sea la honra y la gloria, mi Señor, por los siglos de los siglos. Amén.